Buenas tardes, mi nombre es Yadian Borda y vengo a hablarles sobre la revisión de caso de Daniel Paul Schreber. En 1900 y 1902, hallándose ingresado en el asilo de Sonnenstein, Daniel Paul Schreber escribió sus memorias. Memorias de un enfermo nervioso. En ellas describe con prosa cuidada y preocupado por ser riguroso unos fenómenos que a él mismo le resultan difíciles de comprender y para los cuales en muchas ocasiones tiene que usar las palabras que le dictan las voces porque no encuentra en su idioma las palabras para descifrarlas. Aunque la redacción formal del libro comenzó en 1900, Schroeder escribía notas sueltas y anotaciones en libretas desde mucho antes, por lo menos desde el comienzo de su segundo ingreso en 1894. En este material, junto con el que surgía en el momento de escribir, se basan los 22 capítulos, dos series de apuntes complementarios y un apéndice de sus sucesos memorables de un enfermo de los nervios. El principal objetivo explícito de esta obra era sustentar su petición de alta y preparar su reincorporación a la vida familiar y social, por lo que pone gran interés en explicar su concepción del ser humano y del universo de forma comprensible, lo que hacen los dos primeros capítulos que podemos considerar como la historia relatada, la que ha pasado por un proceso de elaboración en el que se liman contradicciones y aspectos inaceptables de la realidad vivida. Los siguientes capítulos son una autobiografía del periodo de su segundo internamiento, un relato de sus vivencias desde que cayó enfermo, en cierta medida su historial clínico desde el otro lado en primera persona. La descripción minuciosa de los fenómenos que le atormentan, el intento de su explicación estructurando un delirio y la descripción realista y gráfica, a veces con un toque de humor, de su vida como ingresado, como lo informa el texto. Para la publicación de su obra tuvo que lidiar con numerosos obstáculos, muchos de ellos derivados de las suspicacias de su familia de origen. Como anécdota ilustrativa, la familia Schreber, a través del marido de Ana, compró todas las copias que pudo y las hizo desaparecer. Su brillante carrera legal fue coronada con un nombramiento para el puesto de juez presidente del Tercer Senado en el Tribunal Supremo del Reino de Sajonia en el verano de 1893. En su vida tuvo 3 hospitalizaciones debido a enfermedad depresiva. La primera enfermedad, una depresión moderada sin rasgos psicóticos, donde vino tras la derrota en las elecciones. No más de un año desde el otoño del 84 hasta final de 1885. Fue tratado antes y después de su ingreso durante 6 meses del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Lexi. La segunda enfermedad de Schroeder comenzó con un pródromo en el verano de 1893, en el despertar de una crisis en el matrimonio y en el trabajo. 6 meses después de su toma de posesión de sus responsabilidades, la enfermedad hizo eclosión de forma abrupta, con insomnio, agitación e intentos de suicidio. Primero fue reingresado como paciente voluntario en el hospital de Flechy con un diagnóstico de insomnio, donde permaneció hasta el 14 de junio de 1894. Hacia abril de 1894, el estado de Schroeder empeoró, por lo que Fletching inició trámites de traslado al hospital de Sonnenstein, donde el director era el psiquiatra Weber. Fue ingresado el 2 de junio de 1894. En 1895 la situación legal de Schroeder fue cambiada de voluntaria a involuntaria. El diagnóstico inicial de Weber fue de psicosis alucinatoria, más tarde lo cambió por el de paranoia, que en su opinión era un trastorno crónico e incurable de delirios sistematizados causados por patología cerebral. La segunda enfermedad es el objeto principal del ahora famoso libro de Schroeder. Freud creyó haber reconstruido la siguiente secuencia dinámica. Primera fase, la fantasía sobre el sentimiento de la mujer durante el acto sexual que sobreviene en el verano de 1893. Era una manifestación prima facie de un deseo homosexual. La segunda fase, esta fantasía fue igualada con el de aparición de una fantasía en Schroeder desiderativa femenina que es homosexual pasiva,
que tomó como objeto la figura de su médico, es decir, de Fletcher, presumiblemente un deseo de penetración anal, según Freud. Podía fácilmente imaginar cuál de las dos hipótesis podía parecer un sentimiento de amistad desde su médico pueda brotar, como esto podía hacer que después de 8 años esto pudo incurrir para causarle un trastorno mental severo. Sin embargo, él estaba convencido de haber sido capaz de inferir que la segunda enfermedad durante su periodo de incubación, esto es entre junio de 1893, cuando estuvo asignado a su nuevo puesto, y octubre siguiente, cuando tomó posesión, no fue causada por otra cosa que un exceso de libido homosexual, y su lucha contra el impulso libidinal produjo el conflicto que dio lugar a los síntomas. Más adelante, Freud explica que su brote de deseo homosexual fue propiciado por el sentimiento de dependencia afectiva de su médico, que se había manifestado ahora por alguna razón desconocida, intensificado hasta el nivel de un deseo erótico. Es decir, un deseo consciente con pleno afecto que tenía su raíz en un anhelo vehemente, intensificado hasta un nivel erótico de su padre o su hermano, y un tiempo previo de un contacto real entre Schreber y Fletcher. La tercera fase, el deseo sexual de Schreber hacia Fletcher en el periodo prodrómico, fue más tarde revivido como un delirio presunitorio de abuso sexual en el hospital de Fletcher. Uno puede adivinar que el hecho del paciente puede estar paranoico sobre el abuso sexual de su propio médico. Para reforzar esta hipótesis, Freud aduce que el paciente tenía un nuevo colapso nervioso que ejerció un decisivo efecto en el transcurso de la enfermedad, en el tiempo en el que su esposa se estaba tomando unas breves vacaciones, cuando él tuvo un número absolutamente extraordinario de involuciones, como una buena media docena de colaciones, todas en la misma noche. Freud consideró esta última experiencia, asumiendo que fueron acompañadas de fantasías homosexuales que permanecieron inconscientes. Sin embargo, Freud era asimismo consciente de que los miedos de Schreber incluían el de ser arrojado a los enfermos con el propósito de abuso sexual, de manera que Fletcher no era el único seductor posible, y que el alma de Fletcher fue unida al alma del enfermero jefe. No obstante, Freud no consideró que la conducta de los enfermeros pudiera haber causado los síntomas de Schreber. La cuarta fase, no solo son no plausibles las mencionadas inferencias, sino también la misma atribución de homosexualidad a Schreber. Pues como Freud apunta, mientras estuvo sano, el Dr. Schreber no había mostrado bajo ningún concepto signo alguno de homosexualidad en el sentido ordinario de la palabra. Pero Schreber no presentó signo alguno de homosexualidad en el sentido ordinario durante su estancia en los asilos. De hecho, en las memorias de Schreber se describió a sí mismo ocupado en mirar grabados de desnudos femeninos en revistas ilustradas, en dibujar tales desnudos y en fantasías diurnas de forma femenina. Además, como Freud advirtió, él tenía preocupaciones más importantes en su mente, que su árbol familiar amenazaba con extinguirse y que la actitud femenina también se vio designada para ofrecer una evasión a su falta de descendencia. Todo esto clama por una cuestión metodológica básica. Además de tener significados diferentes, Freud infirió la fantasía femenina y las fantasías de abuso sexual, más que ser solo la causa de la enfermedad, también podrían ser vistas como un resultado de la enfermedad y de las condiciones de la vida hospitalaria. Por una parte, el proceso psicótico facilitó una anulación de represiones en relación con identificaciones dependientes femeninas y un retorno con lo reprimido. Por ejemplo, la represión del lado femenino de Schreber y conflictos sobre la búsqueda del placer y la sensualidad. Por otra parte, el modo como fue manejado por los enfermeros la estimuló sexualmente. Freud despreció las razones dadas por el propio Schreber para que el enfermo, esto es su identificación pavorosa de la responsabilidad de su nuevo cargo y la sobrecarga de trabajo,
una vez que comenzó a trabajar, porque los sueños premonitorios y la idea de cómo se siente una mujer durante el coito sucedieron antes de que pudiera verse afectado por el esfuerzo causado de su nuevo puesto, al que él atribuye su enfermedad. A quinta fase, Freud encontró una nueva prueba para su argumento, en otra interpretación retrospectiva, es decir, ex post facto de la experiencia de Schreber, llamada asesinato del alma, que tuvo lugar meses después de la condición de Schreber en el hospital de Fletch. Freud de nuevo ve eso como un deseo erótico hacia Fletch. Una transferencia desde el padre transformada en un delirio de persecución por medio de la defensa de proyección. Sin embargo, el asesinato del alma en la descripción de Schreber incluía más que el miedo al abuso sexual, como se aprecia en el siguiente pasaje citado por el propio Freud. De esta manera, una conspiración contra mí alcanzó su punto álgido. Hacia marzo del 84, su objeto era ingeniárselas para que una vez que mi dolencia nerviosa fuera declarada incurable, yo fuera entregado a una cierta persona de un modo particular. Mi alma había de ser entregada a él, pero mi cuerpo iba a ser transformado en un cuerpo de mujer, y como tal entregado a la persona en cuestión con fines de abuso sexual. Cada intento de asesinar mi alma o mutilarme con propósitos contrarios es decir, para la gratificación de los apetitos del sujeto humano, más tarde destruir mi entendimiento. Cada uno de tales intentos había terminado en fracaso. La primacía otorgada a la homosexualidad y la castración como mecanismo patogénico fundamental del delirio de persecución llevó a Freud a contradicciones en valoración de otra preocupación mayor de Schreber, su alegada transformación en una mujer. El interpretar la fantasía original de Schreber sobre lo que una mujer pueda sentir durante la copulación, fantasía que apareció durante la incubación de su enfermedad como una fantasía de mutilación, y a seguir la valoración de Schreber de que la idea de ser transformada en una mujer fue el rasgo sobresaliente y más temprano germen de su sistema delirante. Le hizo a Freud olvidar el hecho de que la eficacia final de que volverse mujer completaba el arco de que la identificación profunda de Schreber con la mujer, la madre, la hermana y la esposa. Schreber también lo llamó el cultivo de la femineidad. En verdad, como el mismo Freud lo dijo, una concienciación del contenido de aquel sueño de incubación como tal era una fantasía que él había desarrollado por derecho propio e independiente de la castración y de las divisiones terroríficas de abuso sexual. Esta identificación con una mujer le dio a Schreber los medios para dedicarse al cultivo de la voluptuosidad, no solamente como creyó Freud para llegar a ser la esposa de Dios, sino también para superar el asentismo sexual y conseguir un permiso moral para aceptar la sexualidad en sí misma, y por consiguiente para alcanzar la voluptuosidad espiritual como una cura para su insomnio. Al final, Freud coincidió que las ideas de transformación en mujer y convertirse en redentor generando una nueva raza fueron fantasías lúdicas y no delirios incurables como había pensado Weber. A Freud solo le faltó un nombre para ellas, transvestismo, puesto que esto no se había establecido aún como entidad clínica y el problema global de una entidad de género social, como hoy día lo sabemos a través de la psicodinámica de la vestimenta asociada, que es compatible con la heterosexualidad y no ofrece evidencia de pasión sexual por un hombre. Freud se dio cuenta de otros factores también. Después de ser dado de alta a finales de 1902, Schreber parece haber llevado durante algunos años una vida exteriormente normal. En noviembre de 1907, su esposa sufrió un ataque, aunque vivió luego hasta 1912, lo cual precipitó un rebrote en sus dolencias y Schreber debió ser internado nuevamente 15 días más tarde, esta vez en un asilo de Tosen en el distrito de Leipzig. Permaneció allí en un estado de grave perturbación en gran medida inabordable, y tras un periodo de deterioro físico, murió en la primavera de 1911 antes de que se publicara el trabajo de Freud. Muchísimas gracias.